de los mayores expertos de genética del mundo y ha ganado numerosos premios en este campo. ¿Qué impacto cree que tiene y ha tenido la modificación genética en el mundo de la ciencia? Y la verdad que un placer estar con vosotros y gracias por la invitación. Me preguntas qué está representando todas las técnicas de modificación genética en la ciencia. Pues una revolución muy grande, porque el hecho de que se pueda editar el genoma, de que se puedan cortar genes, cambiarle las letras al libro de la vida, permite muchas posibilidades para muchas cosas. Quizá la más importante, lo que llamamos terapia génica. Muchas enfermedades que no tenían cura, que eran enfermedades genéticas porque eran mutaciones, se pueden corregir y arreglar. Y hay mucha gente que no podía vivir y que ahora está pudiendo vivir gracias a la terapia génica. También nos permite muchísimas posibilidades para entender las enfermedades. Estamos haciendo cantidad de lo que se llaman modelos funcionales. Imaginaros que, bueno, tenía que explicaros un poquito de genética, pero básicamente el poder tener modelos sobre el que probar fármacos, sobre el que entender para qué funciona un gen, esto lo está permitiendo toda la edición génica. Ya después tiene otras aplicaciones en el campo de la biotecnología, pero en lo que es la salud humana, lo que es mi campo, lo que es la biomedicina, está representando un avance enorme en entender, en curar, en poder diagnosticar, de modo que está siendo una revolución muy grande. De forma particular, en la medicina, ¿de qué modo es posible curar enfermedades con los últimos avances de modificación genética? Bueno, yo me dedico a la genética forense y a la genética clínica. Ahora mucho más a la genética clínica porque mi grupo es mucho más grande en genética clínica que en forense. Pero sí, empezamos con una de las primeras aplicaciones que hubo de la genética, no fue a la clínica, fue a forense. Gracias al descubrimiento de un señor muy excepcional que se llama Alex Jeffreys, que descubrió en el año 85 unas regiones del ADN en las que todos éramos distintos. Y él decía esto, quería ver para qué servían esas regiones en las que somos todos distintos. Y dijo, yo no sé para qué sirven, pero para forense tiene que ser increíble, porque yo puedo distinguir a todos. Y si alguien deja una mancha de sangre o una mancha de esperma o cualquier cosa que tenga ADN, yo puedo saber si es él. Y le llamó DNA fingerprint, el ADN como una huella dactilar. Y eso revolucionó por completo la genética forense. Y nosotros fuimos aquí uno de los primeros en el mundo que las desarrollamos. Muchos de los marcadores genéticos que se emplean de estas partes de ADN que nos distinguen entre las personas en todos los laboratorios del mundo fueron desarrollados aquí en Santiago. Y seguimos innovando, seguimos estando por delante de otros muchos laboratorios del mundo. Ahora sobre todo trabajamos en una técnica que se llama Forensic DNA Phenotyping, que es como fenotipado forense por ADN. O sea, yo cojo aquí, toco esto, aquí dejé células de mi piel y dejé ADN. Pero imaginaros que con esto se cometa un crimen y no se sepa que fui yo. Y lo primero que va a hacer la policía es mandarnos a nosotros el ADN de aquí. Hacemos un perfil de ADN con estos marcadores que os decía, que muchos los descubrimos aquí, pero no tenemos ningún sospechoso. Inmediatamente se mete en una base de datos donde están todas las personas que han cometido delitos importantes. Pero yo no estoy en esa base de datos, porque no cometí ningún delito. Pero ¿qué podemos hacer ahora en el laboratorio que antes no podíamos hacer y que estamos desarrollando? ¿Me pueden decir qué edad tengo? ¿Pueden decir de qué color es mis ojos? ¿Podemos decir de qué color es mi pelo, de qué color es mi piel? ¿De dónde soy? Si soy marroquí, si soy de aquí, si soy del Caribe, si soy iraní. Y claro, eso puede ayudar a la policía para decir, uy, este pinta que es esta persona. ¿Entendéis? Puede ayudar como un testigo biológico a conocer datos de las personas, y es en lo que estamos trabajando más. Más específicamente, usted es genetista forense. ¿Cómo recuerda la llegada de los descubrimientos sobre el ADN y la modificación genética a su campo de trabajo y qué impotencia han tenido? Bueno, yo me dedico a la genética forense y a la genética clínica. Ahora mucho más a la genética clínica porque mi grupo es mucho más grande en genética clínica que en forense. Pero sí, empezamos con una de las primeras aplicaciones que hubo de la genética, no fue a la clínica, fue a forense.
gracias al descubrimiento de un señor muy excepcional que se llama Alex Jeffreys, que descubrió en el año 85 unas regiones del ADN en la que todos éramos distintos. Y él decía esto, quería ver para qué servían esas regiones en las que somos todos distintos. Y dijo, yo no sé para qué sirven, pero para forense tiene que ser increíble, porque yo puedo distinguir a todos. Y si alguien deja una mancha de sangre o una mancha de esperma o cualquier cosa que tenga ADN, yo puedo saber si es él. Y le llamó DNA fingerprint, el ADN como una huella dactilar. Y eso revolucionó por completo la genética forense. Y nosotros fuimos aquí uno de los primeros en el mundo que las desarrollamos. Muchos de los marcadores genéticos que se emplean de estas partes de ADN que nos distinguen entre las personas en todos los laboratorios del mundo fueron desarrollados aquí en Santiago. Y seguimos innovando, seguimos estando por delante de otros muchos laboratorios del mundo. Ahora sobre todo trabajamos en una técnica que se llama Forensic DNA Phenotyping, que es como fenotipado forense por ADN. O sea, yo cojo aquí, toco esto, aquí dejé células de mi piel y dejé ADN. Pero imaginaros que con esto se cometa un crimen y no se sepa que fui yo. Y lo primero que va a hacer la policía es mandarnos a nosotros el ADN de aquí. Hacemos un perfil de ADN con estos marcadores que os decía, que muchos los descubrimos aquí, pero no tenemos ningún sospechoso. Inmediatamente se mete en una base de datos donde están todas las personas que han cometido delitos importantes. Pero yo no estoy en esa base de datos, porque no cometí ningún delito. Pero ¿qué podemos hacer ahora en el laboratorio que antes no podíamos hacer y que estamos desarrollando? ¿Me pueden decir qué edad tengo? Pueden decir de qué color es mis ojos, podemos decir de qué color es mi pelo, de qué color es mi piel, de dónde soy. Si soy marroquí, si soy de aquí, si soy del Caribe, si soy iraní. Y claro, eso puede ayudar a la policía para decir, uy, este pinta que es esta persona. ¿Entendéis? Puede ayudar como un testigo biológico a conocer datos de las personas, y es en lo que estamos trabajando más. Es decir, que pueden encontrar un cacho de un gen en lo que encuentran del cadáver o del cuerpo, para así adivinar entre sí quién fue, por ejemplo, han asesinado a una persona y del cadáver pueden llegar a encontrar un gen que especifique. No exactamente, pero te lo explico. Imagínate que aparece un cadáver muerto y estrangulado. Y entonces los forenses le cogen, hay aquí marcas de estrangulación. Dicen, Dios, lo estrangularon. Entonces cogen una torunda de algodón y miran ahí. Ahí hay células de la mujer, pero si el hombre no utilizó guantes, se lo estranguló a mano, dejó células de la piel. Y entonces las analizamos el ADN. No analizamos genes. Analizamos unas regiones del ADN que no tienen información. Solo valen para identificar. Frases en las que todos somos distintos. Y entonces, si aparece un sospechoso, si la policía tiene la idea de que hay un acusado porque lo vieron a una persona salir por ahí, entonces miramos, es él, comparamos ese perfil de ADN que quitamos de aquí con el perfil suyo de ADN, de la saliva o de la sangre, porque todos tenemos el mismo ADN en todas las células del cuerpo. Y puede ser que digamos, coincide, por lo tanto, es él el que ha cometido el delito. Puede ser que digamos que no es él, que la policía se confundió. Y si no es él, entonces podemos hacer otra cosa. Hay bases de datos donde todos esos perfiles de todas las personas que han cometido delitos están metidos. Digamos, es uno de esta base de datos. Y si es uno, ya se le llama a la policía, lo arresta y ya está, porque es el que cometió el delito. Y si no es, pues entonces le podemos decir cosas a la policía que le ayuden a encontrarlo. Pero no analizamos genes, analizamos o regiones pequeñitas, en lo primero o en lo segundo, lo que se llaman SNPs, que son letras. Letras de un sitio, letras de otro, no genes enteros, sino letras. Y para la edad hacemos otra cosa distinta. Analizamos metilación, modificaciones químicas de algunas letras, que se modifican con la edad. Y que mirando esas modificaciones de las letras podemos saber, oye, tiene 17 años. Y esto ayuda muchísimo a la policía.
Y esa metilación, esas modificaciones químicas, dependen del tejido, pero tenemos, digamos, test para cada tejido. Dependen es distinto en la boca, que en la sangre, que en los huesos, pero tenemos todo, letras de estas para poder hacer todo esto que te digo. Desde sus inicios en los estudios genéticos está interesado en la influencia del ADN en ciudades como La Gallega. Su tesis doctoral se centra en los polimorfismos enzimáticos eritrocitarios. ¿Qué puede aportar el conocimiento genético en este sentido? Uy, qué informado estáis. Esto fue hace muchísimos años. Sachubeu, desde mi tesis doctoral. Pero sí, era una época que todavía no se utilizaba el ADN. Se acababa de descubrir cómo leer las letras del libro del ADN. Un señor que yo admiraba, que se murió muchísimo, que se llamaba Fred Sanger, descubrió a finales de la década de los 70, hace 50 años, cómo leer las letras del libro del ADN, cómo leer A, T, C, G, T, todas estas instrucciones. Eso lo llamamos secuenciación. Por ello le dieron su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química. Y no me extraña, porque hizo un descubrimiento importantísimo para todo lo que estáis viendo. Y entonces, esta técnica, el premio Nobel se lo dieron en el 80. Yo ya había empezado mi tesis doctoral. La primera secuencia de ADN la hice en esa época, pero en Suecia. Y ya estaba haciendo mi tesis. No podíamos leer el ADN, entonces mirábamos otras cosas. Y lo que mirábamos eran, ¿sabéis? Grupos sanguíneos, que somos distintos. Unos son A, otros son B, otros AB, otros cero. Esos son proteínas de los glóbulos rojos, de la membrana de los glóbulos rojos. Yo analizaba otras proteínas y otras enzimas donde también somos distintos, para aplicar en forense y para lo que dices y para entender las poblaciones. Entender las poblaciones es entender de dónde vinieron los humanos, cómo se movieron, cómo migraron. Antes no teníamos ADN, entonces utilizábamos grupos sanguíneos o estos grupos de los que hablaste que hice en la tesis, para entender la dinámica de las poblaciones. El primer entendimiento de la dinámica de las poblaciones, que lo hizo, fue el primer gran descubrimiento, fue de un genetista de origen italiano, pero que trabajaba en Estados Unidos, que se llamaba Luigi Cavalli Sforza. Él descubrió la difusión démica, vio que habíamos movido nuestros genes, que las migraciones que habían llegado a Europa habían sido iguales al desarrollo de la agricultura en el Neolítico. Entonces fue la primera vez que pudo ver dinámica de poblaciones, pero ahora con el ADN ya esto ha mejorado muchísimo. Y entonces hacemos muchísimas cosas de poblaciones. Sabemos, por ejemplo, nosotros hicimos toda la historia del África subsahariana, de la migración, de todas las rutas de la esclavitud, de dónde vinieron a los sitios de América. Hicimos muchos enigmas históricos. Sabemos, por ejemplo, cosas muy bonitas, como que la gente del Reino Unido vino de aquí. Cuando Europa estaba congelada en el último periodo glacial, ahí no había nadie. Entonces fueron repoblados por gente que vino de Galicia y del norte de España. Y sabemos muchísimas cosas, y también sabemos muchas cosas de la historia de España y de la historia de Galicia. Y más que podríamos saber si tuviera más tiempo para analizar más cosas, que espero tenerlo algún día. En un vídeo da Axencia Galega de Coñecemento e Saúde afirma que pescar genes é como pescar peces. ¿Podría describirnos su proceso de trabajo diario con el ADN en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica? Hombre, es parecido, no igual, pero bueno, las dos son igual de divertidas y a fin de cuentas es pescar. En la Fundación de Medicina Xenómica buscamos genes de enfermedades para diagnosticarlas. La mitad de lo que hacemos es cáncer, porque el cáncer son mutaciones en genes de tu cuerpo, de células somáticas, por ejemplo de la mama, del colon, y esas células no se pueden morir, le muta algún gen, no se pueden morir. Y entonces es muy importante saber qué mutaciones tienen para poder saber qué tipo de cáncer, cuál es el tratamiento. Después diagnosticamos muchas enfermedades genéticas que tiene la gente por mutaciones, pero que le afectan a todo el cuerpo, que las tienen, que se llama en línea germinal, que son hereditarias.
y que hay muchísimas. Niños con autismo, niños con epilepsia, gente que se muere súbitamente. Claro, las mutaciones, el ADN es un libro de instrucciones de todo el cuerpo, y cuando muta un gen, falla una función, y entonces la persona tiene un problema. Si tienes un gen que te estropea, una mutación que te estropea un gen, te estropea una instrucción que siempre vale para algo, y entonces tienes un problema. Eso lo diagnosticamos e intentamos averiguar también la causa de las enfermedades de esta manera, pero también investigamos mucho en saber la causa de las enfermedades, qué está detrás de la esquizofrenia, o qué está detrás de las arritmias cardíacas, o de la artrosis, o de todo lo que nos llega por ahí y que nos diga, ¡ay, qué interesante! Entonces le analizamos los genes para saber. Y hay enfermedades donde es más fácil pescar, enfermedades que es más difícil, o enfermedades que hay muy poquitos peces. Por ejemplo, en cáncer hereditario está casi todo pescado, pero quedan algunos peces. Pero por ejemplo, en esquizofrenia o trastorno bipolar o depresión está muy poquito pescado, pero no sabemos muy bien el cebo para pescar. Entonces, a fin de cuentas, es todo muy parecido. Porque las entendemos mal. Pero siempre intentamos buscar la causa de las enfermedades, que son siempre una combinación entre los genes y el ambiente. Y nosotros el ambiente a veces no lo entendemos, a veces sí, pero nosotros lo que buscamos es el componente genético de la enfermedad, que más o menos en el total de la enfermedad supone la mitad, el 50%. La mitad de lo que somos en enfermedad somos genes y la mitad de lo que somos es ambiente. Su laboratorio forense es uno de los más avanzados del mundo, y usted dijo en una ocasión que los laboratorios forenses de todo el mundo usan marcadores genéticos descubiertos aquí. ¿Cómo llegaron a descubrir un nuevo tipo de marcador genético y qué importancia tiene en este ámbito? Pues mira, os hablé de Alex Jeffreys, que había descubierto unas zonas del ADN que nos distinguía a todos. Los marcadores que había descubierto Alex Jeffreys no se pudieron utilizar. Se utilizaron en los primeros casos, pero después no los dejaron utilizar, porque tenían un problema de que no eran reproducibles entre los laboratorios. O sea, un laboratorio no podía repetir lo que hacía el otro. Y eso en forense no puede ser, porque es algo judicial. Y en la justicia, todo el mundo tiene derecho de que un laboratorio independiente contraste los laboratorios un estudio que hace, por ejemplo, la policía. Es un derecho a una segunda opinión, es un derecho sagrado. Y con los marcadores de Alex Jeffreys no se podía. Entonces, los laboratorios más punteros del mundo nos pusimos a buscar los mejores, aquellos que sí que se podían reproducir y que nos ayudaban a identificar. Y hoy día en todo el mundo elegimos a los 22 mejores. Y esos 22 mejores, unos pocos los descubrió el FBI, otro el Forensic Science Service, lo que suena a lo mejor Scotland Yard o esta gente, y otros, y más o menos un número igual, nosotros. Fuimos los laboratorios que descubrimos todos esos marcadores, que ahora los emplean todos los laboratorios del mundo, utilizamos los mismos. ¿Por qué utilizamos los mismos? Precisamente porque la criminalidad, no íbamos a utilizar unos aquí, otros en Alemania, otros en Colombia, porque claro, un criminal se mueve y entonces tú tienes que tener todo igual. Y así puedes tener además controles de calidad y otra serie de cosas. Por eso esto se llama estándares y estandarizamos todo a los 22 mejores. Y eso ha quedado ahí para siempre. Respecto a lo que dijiste antes, ¿qué diferencias hay entre las enfermedades fáciles de pescar y difíciles de pescar? Son más divertidas las difíciles de pescar, porque es más reto. Pero hay dos cosas por las que son difíciles de pescar. Por ejemplo, la depresión, algunas enfermedades, algunos trastornos psiquiátricos son muy genéticos, tienen mucho componente genético, pero muy complicado, y tienen un problema de definición, no sabemos muy bien lo que son. De hecho es variación común que todos tenemos, y entonces es muy difícil, están mal definidas. Y entonces al estar mal definidas es muy difícil encontrar los genes, aunque tengan muchos genes que se podían encontrar, porque no sabemos bien qué son. Eso lo pone una dificultad. La dificultad está en que quedan pocos peces que pescar, porque por ejemplo los genes de cáncer hereditario ya se encontraron casi todos.
Y entonces es muy difícil encontrar uno nuevo. Sabemos que los hay, porque hay algunas familias que tienen un cáncer que se hereda en toda la familia, pero no sabemos cuál es la causa. Y entonces no sabemos el gen, a veces no lo encontramos. Pero lo hace difícil que ya está casi todo la pescada. Sin embargo, a veces en este tema puede haber peligros. ¿De qué manera cree que la modificación genética puede suponer problemas éticos, como en el caso de las gemelas chinas? Bueno, ¿os pareció bien a vosotros lo de las gemelas? ¿Verdad que es muy chungo? Y lo siguiente que sería hacerlos más altos y hacerlos todos, yo qué sé. Entonces eso es una cosa que a mí me parece horrible. Peligros potenciales evidentemente son esos, la posibilidad de que a alguien se le ocurra hacer eugenesia para seleccionar humanos de una manera determinada. Puede representar, si no se regula también muy bien, puede representar también problemas biotecnológicos. Es una revolución en biotecnología. Puedes hacer, sabéis que se seleccionan vacas que tengan rápidamente que produzcan muchísima leche. De hecho, las vacas que producen leche son seleccionadas genéticamente para ser ultra enfermas, son vacas ultra enfermas, que viven en condiciones límite. Pues esto lo haría todo como más deprisa. Pero también puedes hacer cosas muy chungas. También otro chino hizo hace poco un cerdo transgénico que era enano, azul y fluorescente o algo así. Claro, puedes meterle un gen de medusa. Esto imagínate que te escape al medio ambiente. Esto me da mucho repelús, y si no está bien regulado puede producir alteraciones en lo que es el medio ambiente, en la naturaleza. Tiene que estar todo muy regulado. Hay peligros potenciales en el uso de la biotecnología, pero también muchas ventajas. No debe uno dejar de aprovechar las ventajas por el mal uso. Pasa como cualquier avance. La energía puede ser buena o mala. Todo puede ser bueno o malo. El tema es aprovechar lo bueno, pero limitar y reflexionar sobre el mal uso y prohibir el mal uso. Esto me parece. Y en muchos ámbitos, y la genómica igual. Lo forense está muy bien, pero también os gustaría que hubiese en una base de datos todo el mundo metido. A lo mejor persigues mucho mejor criminales, pero tú querías estar ahí. A lo mejor hay cosas que hay que pensar. Queremos estar tan controlados. Hay muchas cosas que igual hay que pensar todo el tiempo. ¿Qué otros ámbitos puede haber problemas de tipo ético con la modificación genética y qué se debería hacer para evitarlos? ¿Qué problemas éticos puede tener? Bueno, ya los dijimos aquí bastantes. Los problemas éticos, para mí el más importante puede ser el de eugenesia. Me da un poco de miedo también que un día, ahora estamos en un mundo de inteligencia artificial. Las máquinas ligadas a inteligencia artificial empiezan a ser más eficaces que los humanos. En ajedrez juegan otra liga, los humanos y las máquinas. La máquina peor le gana al humano mejor, que es un noruego que se llama Carlsen. En cálculo nos arrasan. Pintan, escriben. Espero que no utilicéis en la vida real el ChatGPT, porque dentro de poco lo vais a utilizar. Cuéntame. Entonces, están, pero no tienen una cosa que se llama, pueden ganarnos en muchas cosas. En medicina, los electros los ven mejores que los humanos, las imágenes mejor que los humanos. Si un día vais a nuestro laboratorio, vais a ver que para mirar los cromosomas por los microscopios, ya no miramos por el microscopio, mira una máquina y coge los cromosomas y ya nadie mira por un microscopio, miran las máquinas solas. Dirás, qué miedo de mundo. No, eso todo es bueno. Las máquinas nos van a sustituir en muchas cosas, pero hay una cosa que no nos pueden sustituir, que es en emociones. Eso es química, no física. No nos ganan en empatía, no te pueden tocar y dar un cariñito, no tienen compasión, pueden simular emociones pero no sentirlas. Entonces un peligro potencial del CRISPR es que ahora nosotros estamos haciendo cerebritos. Imagínate ahora ligar esos cerebritos que sí que pueden tener. Estoy hablando de un mundo de ciencia ficción a cientos de años, pero ahora imagínate ligar esos cerebritos a la inteligencia artificial y que sientan emociones.
Entonces igual sí que los humanos pintamos poco porque nos arrasan. Esto da un poco de miedo, pero esto ya es mucho ciencia ficción para el futuro. ¿Qué problemas éticos puede tener? Bueno, ya los dijimos aquí bastantes. Los problemas éticos, para mí el más importante puede ser el de eugenesia. Me da un poco de miedo también que un día, ahora estamos en un mundo de inteligencia artificial. Las máquinas y las ligadas a inteligencia artificial empiezan a ser más eficaces que los humanos. En ajedrez juegan otra liga, los humanos y las máquinas. La máquina peor le gana al humano mejor, que es un noruego que se llama Carlsen. En cálculo nos arrasa. Pintan, escriben. Espero que no utilicéis en la vida real el ChatGPT, porque dentro de poco los vais a utilizar. Cuéntame. Entonces, están, pero no tienen una cosa que se llama, pueden ganarnos en muchas cosas. En medicina, los electros los ven mejores que los humanos, las imágenes mejor que los humanos. Si un día vais a nuestro laboratorio, vais a ver que para mirar los cromosomas por los microscopios, ya no miramos por el microscopio, mira una máquina y coge los cromosomas y ya nadie mira por el microscopio, miran las máquinas solas. Dirás, qué miedo de mundo. No, eso todo es bueno. Las máquinas nos van a sustituir en muchas cosas, pero hay una cosa que no nos pueden sustituir, que es en emociones. Eso es química, no física. No nos ganan en empatía, no te pueden tocar y dar un cariñito, no tienen compasión, pueden simular emociones pero no sentirlas. Entonces un peligro potencial del CRISPR es que ahora nosotros estamos haciendo cerebritos. Imagínate ahora ligar esos cerebritos que sí que pueden tener. Estoy hablando de un mundo de ciencia ficción a cientos de años, pero ahora imagínate ligar esos cerebritos a la inteligencia artificial y que sientan emociones. Entonces igual sí que los humanos pintamos poco porque nos arrasan. Esto da un poco de miedo, pero esto ya es mucho ciencia ficción para el futuro. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales retos de la modificación genética de aquí adelante? Retos. En terapias muchas veces que el CRISPR, por ejemplo, modificación genética, tú puedes cortar y poner una letra, pero también produce modificaciones a distancia. Produce mutagénesis inducida a distancia. Y ese es un problema. Por ejemplo, estas niñas chinas que le quitaron el gen, también le mutaron el genoma, son experimentos. No se sabe qué va a ser de ellas. Al mismo tiempo que hacer esto, hicieron un experimento. Y después tiene todas las limitaciones éticas que hay que regular. Y ya os digo, supone un avance muy importante en medicina, pero todo tiene que ser muy regulado. Habla fuerte. El estudio del cerebro tiene que ver con... No te oí que hablan muy fuerte estos niños, más que tú. La neurología, el estudio del cerebro tiene que ver con los genes. ¿La neurología? Sí, el estudio del cerebro en general. Hombre, todas las neurociencias es un área de muchísimo desarrollo. El cerebro es una pasada, el cerebro humano. Date cuenta que tenemos más neuronas que estrellas hay en la Vía Láctea. Imagínate esto, y todas interconectadas y creciendo todo el tiempo y haciendo conexiones, es una pasada. El cerebro está también formado genéticamente, tienes unas instrucciones para hacer el cerebro. Más de la mitad de los genes que tenemos tienen instrucciones para el cerebro. Por eso en el ser humano es algo muy, muy, muy importante. Para mí todo lo que es las neurociencias las veo como un todo. Hay que correlacionar la genética con la imagen, con el estudio de la función. Y a mí me interesa muchísimo porque hay muchas enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas que además tienen un componente genético importante. Y entonces para nosotros es una parte muy importante, porque lo es para el humano. En el humano casi la mitad de las enfermedades genéticas que vemos tienen que ver con neurología o neuropsiquiatría. Porque también la mitad de los genes que tenemos tienen instrucciones para el cerebro. Es normal. Por eso a mí me interesa particularmente.
Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales retos de la modificación genética de aquí adelante? Retos. En terapias muchas veces que el CRISPR, por ejemplo, modificación genética, tú puedes cortar y poner una letra, pero también produce modificaciones a distancia. O sea, produce mutagénesis inducida a distancia. Y ese es un problema. Por ejemplo, estas niñas chinas que le quitaron el gen, también le mutaron el genoma, son experimentos. No se sabe qué va a ser de ellas. O sea, al mismo tiempo que hacer esto, hicieron un experimento. Y después tiene todas las limitaciones éticas que hay que regular. Y ya os digo, supone un avance muy importante en medicina, pero todo tiene que ser muy regulado. Los genes tienen que ver con la neurología, o sea, el estudio del cerebro tiene que ver con los genes. En terapias muchas veces que el CRISPR, por ejemplo, modificación genética, tú puedes cortar y poner una letra, pero también produce modificaciones a distancia. O sea, produce mutagénesis inducida a distancia. Y ese es un problema. Por ejemplo, estas niñas chinas que le quitaron el gen, también le mutaron el genoma, son experimentos. No se sabe qué va a ser de ellas. O sea, al mismo tiempo que hacer esto, hicieron un experimento. Y después tiene todas las limitaciones éticas que hay que regular. Y ya os digo, supone un avance muy importante en medicina, pero todo tiene que ser muy regulado.